Hola, muy buen día. El día de hoy, por parte del curso de Filosofía y Sociología de la Educación de la Escuela Normal de Coacalco, les vamos a venir a presentar sobre un filósofo, del cual vamos a conocer su historia y algunos de sus aportes pedagógicos. Vengo por parte de la representación del equipo Karl Correns y este tema habla así. El filósofo del cual les vamos a venir a hablar el día de hoy será de Johann Heinrich Pestalozzi, también conocido como Enrique Pestalozzi. Fue un visionario, pedagogo y educador en la época de la Ilustración. Su nacimiento data de 1746. En esa época, a los 15 años, entró al prestigiado Gymnasium, donde recibió su gran educación con base a la política, a la educación y a la filosofía. Su convicción era que podía cambiar la educación y en una buena fase en el contexto de la vida en general, las condiciones sociales en general, tanto en lo material, lo económico y en muchos otros aspectos. Él tenía ese gran pensamiento, que la educación podía hacer ese gran cambio. Nos preguntaremos cómo. Decidió encaminar su carrera a lo que es a la política para que él pudiera hacer ese cambio en la educación y en la infancia. Pestalozzi, más que nada influenciado por las ideologías de su abuelo, un pastor religioso, en el que se dio cuenta de la relación que había entre la pobreza y la educación en ese entonces. Él abogó por diversos métodos. Uno de ellos era tener en cuenta que la educación se basaba en las habilidades de todos y cada uno de los estudiantes. Eso era lo que va a hacer un cambio en las condiciones sociales y generales de toda la sociedad. Aunque Pestalozzi no solo se basaba en que la educación se enfocaba en las habilidades de cada uno de los estudiantes, sino también en la educación práctica y experiencial. Sí, así es, en la educación práctica. ¿Qué buscaba? Que los jóvenes buscaran ese método de observación para que se basaran en todo aquel de su trabajo a lo largo de su carrera educativa. Aunque Pestalozzi tuvo dos grandes obras, dos grandes libros, en el que el primero basó sus estrategias pedagógicas y su experiencia en la granja Pestalozzi. Él escribió el primer libro, del cual tiene por nombre Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, y en el segundo basa cómo él mantuvo sus ideales pedagógicos en el mismo, del cual lleva por nombre Leonardo y Gertrudis. Estas dos obras fueron uno de los más grandes puntos de vista pedagógicos desde su iniciación en la misma, como lo dije hace rato, desde los 15 años que entró en el gimnasio. Él buscaba como tal que la pedagogía no fuera simplemente lineal, sino que se basara en todos aquellos pasos en el que el niño se centrara más allá de solamente aprender, sino también el experimentar. Aunque Pestalozzi influyó más que nada en la filosofía educativa moderna. ¿Cómo fue eso? Sus aportes a la sociedad en un enfoque de la educación básica y la formación integral. A la actualidad, su obra sigue siendo muy criticada por la filosofía de la educación y por los enfoques pedagógicos, pero se busca, aún así, esa forma de aprendizaje en la que se base en la práctica y en lo experiencial. Entonces, muchas escuelas siguen basando esa teoría que utilizó él en sus métodos de Enrique Pestalozzi.